Ahora que conocemos lo básico de los circuitos que pueden almacenar memoria, vamos a estudiar circuitos secuenciales, registros y contadores. Comenzamos con los registros. Vamos a fabricar un registro al que vamos a conocer como registro latch. También lo podemos referenciar como un circuito que tiene entrada de datos en paralelo y salida de datos en paralelo. Generalmente cuando trabajamos con circuitos aritméticos es común almacenar el resultado de una operación en algún registro para después utilizarlo en otro circuito. Para esto vamos a necesitar un circuito que memorice los bits del resultado. Generalmente trabajamos con operandos de 4 bits, 8 bits, 16, 32, 64, así que vamos a necesitar tanto flip-flops como bits tengan esos operandos. Así que si tenemos, por ejemplo, operandos que ingresan a una ALU, vamos a asumir que son de 4 bits, en la ALU seleccionamos la operación de suma, ese resultado que se produce en la ALU lo vamos a almacenar en una cantidad de flip-flops. Bueno, el grupo de esos flip-flops lo vamos a llamar registro latch. Como sabemos, esto tienen que ser circuitos que sean sincrónicos, así que vamos a tener una señal de clock que va a indicar, en este caso por flanco ascendente, el momento de tiempo donde vamos a capturar esa salida que nos, nos provee la ALU. Y luego ese valor va a quedar disponible en la salida del registro latch para ser leído por otro circuito. Vemos que en este caso tenemos 4 flip-flops, hay una entrada de 4 bits, hay una salida obviamente también de 4 bits, y la señal de clock se encuentra conectada en paralelo a todos los flip-flops. Así que podemos ingresar valores, por ejemplo, ponemos en uno de esos 2 bits de entrada, vemos que esos datos están listos como para entrar adentro de los flip-flops, pero hasta que no tenemos un flanco ascendente de clock, los mismos no se actualizan. Ahora, los valores de la entrada pueden cambiar, pero vemos que las salidas mantienen el valor que tenían en el momento donde se memorizaron las entradas. Así que puede pasar cualquier cosa con las entradas, que los flip-flops no van a cambiar hasta que no volvemos a tener otro flanco ascendente de clock. En el diagrama de tiempos podemos ver que agrupamos las señales para representarlas como un valor, como una palabra, en este caso de 4 bits. Hacemos lo mismo para A como para B, ¿sí? Para el valor que entra como para el valor que sale. Y lo que vemos es que si la entrada es A, en el momento que se produce un cambio, no es exactamente el momento donde se produce el cambio en la salida, sino que recién en el flanco ascendente de clock vamos a tener el cambio en la salida. Lo mismo ocurre en este cambio, donde A empieza a valer 1, 0, 1, 0, y hasta que no se produce el flanco ascendente de clock, no tenemos el cambio en la salida. Vemos que si se produce un cambio posterior al flanco ascendente de clock, este valor no es registrado en la salida hasta que no se produce el flanco ascendente siguiente. Lo mismo en este último caso, tenemos un cambio en la entrada, pero ese cambio no se traduce a la salida hasta el próximo flanco de clock. En el registro latch los datos ingresan en paralelo y salen en paralelo, pero veamos ahora el caso donde los datos se ingresan de forma serie y la salida es en paralelo. En este caso, la entrada de datos es un único bit, aunque el registro está compuesto de 4 bits, de 4 flip-flops, y lo que hacemos es ingresamos un bit en este circuito y a medida que vamos recibiendo pulsos de clock, ese dato va a ir pasando de un flip-flop al otro. Y en paralelo vamos a poder leer todos los flip-flops a la salida y vamos a ver cómo se van desplazando los datos que van ingresando serie. Este registro lo conocemos como registro shift, shift que viene del inglés de desplazar y en este caso desplaza hacia la derecha. Si miramos el diagrama de tiempo, cuando tenemos un 1 en la entrada de datos in y tenemos un flanco ascendente de clock, el primer flip-flop almacena ese 1. Luego bajamos la entrada de in a 0 y en el siguiente flanco ascendente el primer flip-flop ahora va a haber un 0, pero el segundo flip-flop va a haber el 1 del flip-flop anterior. En el tercer flanco ascendente de clock ocurre que tenemos 0, 0 y el tercer flip-flop es el que tiene el 1. Y en el cuarto pulso ascendente de clock lo que tenemos es que se pasa al cuarto flip-flop. Luego, en el quinto flanco ascendente de clock, ese 1 que estaba ahí se cae y quedan de vuelta todos los flip-flops en 0, 0, 0, 0. Simulando el mismo en Logisim, vemos que si ingresamos un 1 y desplazamos ese 1, vamos a ver cómo ese 1 se va a ir desplazando
hasta que se cae. Si dejamos la entrada en 1, vamos a continuar ingresando unos. Cuando ponemos un 0, desplazamos desplazamos los ceros, luego ponemos uno de vuelta y este circuito nos entrega, luego de 4 pulsos de clock, en su bit menos significativo, en el bit de más hacia la derecha, nos entrega cuál es el valor 4 ciclos de clocks atrasado de la entrada. Y así como tenemos un circuito que desplaza hacia la derecha, también podríamos construir fácilmente un circuito que desplace hacia la izquierda. Pero mucho más útil es tener este circuito que vemos ahora en pantalla, donde con una señal extra I o D, izquierda o derecha, podemos controlar si el desplazamiento se hace hacia derecha o se hace hacia izquierda. Fijémonos que cada uno de estos multiplexores va a seleccionar desde qué flip-flop va a capturar el dato, sea si el que está a la izquierda o el que está a la derecha. Entonces cada uno de estos flip-flops va a recibir un dato que proviene del multiplexor y todas las entradas del multiplexor se mueven con esta nueva línea de selección de izquierda o derecha. De esa forma, conectando los cables de manera inteligente, podemos elegir si desplazamos a derecha o desplazamos a izquierda. Haciendo combinaciones de entrada serie, entrada paralelo, salida paralelo, entrada serie, salida paralelo o las combinaciones que se nos ocurran, podemos armar registros shift y registros latch que nos solucionen distintos problemas. Pero ahora vamos a ver otro tipo de circuitos secuenciales que son los contadores. Y estos van a producir una secuencia que se va a repetir permanentemente. Este circuito que tenemos en pantalla es un contador asincrónico ascendente, contador binario, y su módulo es 2 a la n. Así que si tenemos 3 flip-flops, el n va a ser igual a 3, así que su módulo va a ser igual a 8. Lo que queremos de un contador binario es que por cada pulso de clock que recibe, incremente el valor de la cuenta. Entonces vemos que comienza contando en el primer pulso de clock 000, luego pasa a 001, que es el 1, 010, que es el 2, hasta que llega a 111, que es el 7. Y cuando llega al 7, vuelve a reiniciar el ciclo y arranca de 0 de vuelta. Notemos que en este contador los flip-flops ya no son más tipo D, sino que son tipo T. Recordamos que el flip-flop tipo T, cuando tiene un 1 en su entrada número T, en su entrada T, va a invertir el valor que tiene almacenado. En el caso particular de los contadores asincrónicos, se caracterizan ya que el clock se conecta únicamente al primer flip-flop tipo T y el clock del segundo flip-flop va a ser el resultado del valor que sale del flip-flop anterior. Lo mismo en el tercer flip-flop, el valor que va a manejar la señal de clock es el valor de salida del flip-flop anterior. El clock solamente se conecta al primer flip-flop y vemos que el 1 para invertir está conectado en paralelo a todos los flip-flops. Notemos que el flanco para cada uno de los flip-flops tipo T es descendente. Y esta es una particularidad de los contadores asincrónicos. El contador asincrónico, para que tenga un módulo de cuenta ascendente, necesita tener flancos descendentes en cada uno de sus flip-flops. La mejor forma de entender cómo funcionan estos circuitos contadores es representarlos en el simulador y ejecutarlos paso a paso. Vemos que la señal T de cada uno de los flip-flops se encuentra conectado a 1. Así que con cada flanco descendente de clock, cada flip-flop va a complementar el valor que tiene almacenado. Ahora notemos que el flanco de clock, la señal de clock, está únicamente conectada a la entrada de clock del primer flip-flop. Entonces, con cada flanco de clock, el único que va a cambiar en un principio es el primer flip-flop de la cadena. Así que a priori, antes de hacer nada, estudiemos qué es lo que está pasando con los clocks en este circuito. La señal de clock está en 0 en este momento, así que el primer flip-flop está viendo un 0 en su señal de clock. Ahora el segundo flip-flop está viendo también un 0 que sale del flip-flop anterior. Y el tercer flip-flop ocurre lo mismo, está viendo un 0 que sale del flip-flop anterior. Cambiamos la señal de clock a 1 y al ser un flip-flop que trabaja con flanco negativo, con flanco descendente, entonces no pasa nada. Ahora pasamos a un 1. El resto del circuito se mantiene igual. Ahora, si volvemos a dar otro pulso de clock, lo que vamos a generar es un flanco descendente, con lo cual el primer flip-flop va a cambiar. Y efectivamente vemos que acaba de cambiar. Por ende, la salida de este flip-flop ahora vale un 1. Pero vemos que el primer flip-flop
el flip-flop del medio lo único que vio es un paso de 0 a 1, con lo cual como vio un flanco ascendente no hace nada, y al no hacer nada, el 0 que está conectado al clock del último flip-flop se sigue manteniendo en 0. Volvemos a generar un pulso en el clock, así que pasa a 1, notamos que nada cambia, pero ahora en el segundo, en el segundo flanco descendente, notamos que el primer flip-flop pasa a 0, y eso quiere decir que el 1 que estaba viendo el flip-flop del medio en su entrada de clock, ahora pasó a 0, con lo cual se produce un flanco descendente. Y en este flanco descendente, el valor 0 que tenía almacenado cambió y ahora pasó a ser un 1. Y en el tercer flip-flop ahora vamos a tener un 1 en su entrada de clock. Vemos de esta forma que ese encadenamiento que hay en las señales de clock de cada uno de los flip-flops va a hacer que se vayan alternando entre ceros y unos, y lo que va a terminar generando es un módulo de cuenta ascendente. Si agregamos el analizador lógico o el osciloscopio digital y arrancamos de cero, vamos a ver que la cuenta que se va a ir generando es una cuenta ascendente y luego se repite nuevamente. Ahora, si volvemos al diagrama de tiempo, vamos a ver que hay ciertas transiciones que están marcadas en el diagrama de tiempo de una forma distinta a algunas otras transiciones. Vemos como que esos cambios tienen algo que ocurre ahí y necesitaríamos hacer un zoom para ver qué es lo que ocurre en ese instante donde se pasa, por ejemplo, de 111 a 000. Si hacemos un zoom, vemos que cuando hacemos la transición de 111 a 000, esa transición no es del todo limpia, porque lo que está pasando es que el bit menos significativo va a cambiar primero a 0, luego el segundo bit va a cambiar a 0 y luego el tercer bit va a cambiar a 0. Y eso ocurre en tres momentos de tiempos distintos, que son casi imperceptibles porque dependen del tiempo de propagación que hay entre un flip-flop y el otro. Así que no nos limitaría mucho la frecuencia de operación máxima, pero sin embargo nos gustaría tener un contador que no tenga este problema, que no genere esos estados intermedios indeseables. A tal fin vamos a cambiar el diseño del contador y vamos a dejar de usar contadores asincrónicos y vamos a usar contadores sincrónicos. Y en este caso tenemos un contador sincrónico ascendente también de módulo 2 a la n. Vemos que el módulo de cuenta es el mismo, o sea, genera el mismo patrón de cuenta, pero el diseño es distinto. Ahora, el clock se encuentra conectado en paralelo a todos los flancos de clock de cada uno de los flip-flop test. Vemos que tampoco estamos obligados a usar flip-flops por flancos descendentes como antes. Podemos usar tranquilamente flip-flops de flancos ascendentes y con el contador sincrónico todo va a funcionar igual. Lo que cambia ahora es que la señal de toggle, la señal que invierte, solamente se encuentra conectado al primer flip-flop. Si lo miramos, esto tiene sentido, ya que ese es el bit menos significativo de la cuenta, y si dejamos un 1 ahí permanentemente, con cada flanco ascendente de clock va a estar alternando, va a pasar de 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0, y si vemos es lo que ocurre con la cuenta. El bit menos significativo comienza en 0, después pasa a 1, después pasa a 0, después pasa a 1, después pasa a 0, después pasa a 1. Así que con ese 1 ahí fijo para que haga la inversión, entonces va a funcionar como el código de cuenta lo espera. Y vemos que esa salida del bit menos significativo se encuentra conectada a la señal T del flip-flop que le sigue en la cadena. Entonces, este flip-flop T, que está acá en el medio, va a alternar su valor únicamente cuando el bit menos significativo esté en 1. Entonces vemos que en estos cuatro casos donde el bit menos significativo está en 1, es cuando se produce el cambio en el segundo flip-flop en la cadena. Bueno, y acá va a ir de vuelta a 0. Y ahora, ¿cuándo tenemos que hacer el cambio de 0 a 1 en el bit más significativo? Bueno, cuando se produce que el bit del medio y el bit menos significativo valen 1 y 1. Así que ponemos una AND y en esta AND detectamos cuando el primer flip-flop, el bit menos significativo, vale 1 y el del medio vale 1. En ese caso vamos a hacer la alternancia en el tercer flip-flop. De esta manera vemos que el código de cuenta es totalmente limpio, ya que todos los flip-flops se actualizan con el mismo flanco de clock. Por más que hagamos zoom sobre esa transición de 111 a 000, la transición es totalmente limpia. Hasta ahora vimos contadores sincrónicos ascendentes cuyo módulo es 2 a la cantidad de bits, que es la cantidad de flip-flops por las cuales están compuestos.
Ahora, ¿qué pasa si queremos tener un módulo de cuenta que no sea 2 a la cantidad de bits que tenga el contador, ¿sí? Si tenemos 3 flip-flops, pero no queremos que cuente un módulo de 8, de 0 a 7. Queremos, por ejemplo, que llegue hasta el 5 y en el 5 vuelva a contar para 0. ¿Cómo lo podemos lograr? La forma de hacerlo es muy sencilla. Tenemos el mismo contador sincrónico que vimos en las diapositivas pasadas, pero ahora los valores de salida los vamos a pasar por una compuerta AND que va a detectar una combinación en particular. Por ejemplo, va a detectar el 1, 0, 1 en este caso. Cuando se produce el 1, 0, 1, lo que vamos a hacer es vamos a sacar un 1 por la compuerta AND y ese 1 va a activar la señal de reset de cada uno de los flip-flops, haciendo que pase automáticamente a valer 0. Y de esta forma logramos un contador que tiene módulo n. En este caso, módulo n es igual a 5, porque cuenta 1, 2, 3, 4, 5 elementos, que van del 0 al 4. Ahora, si hacemos zoom sobre esa transición, cuando pasa de 1, 0, 0 a 1, 0, 1 y luego a 0, 0, 0, existe un instante de tiempo en donde la salida del contador equivale a 1, 0, 1. Así que este valor 1, 0, 1 se tiene que producir para que la compuerta AND lo pueda detectar y pueda resetear asincrónicamente a los flip-flops. Esto es indeseable porque lo que estamos haciendo es, estamos generando un valor de cuenta que dura un intervalo de tiempo muy chiquitito, dura tanto como el tiempo de propagación de esa compuerta AND, y luego va a desaparecer. Así que esto también es indeseable, ya que estamos generando uno de los números de la cuenta por un intervalo de tiempo mucho menor a los otros. Para que esto no nos pase, vamos a tener que cambiar la tecnología de los flip-flops para que los resets funcionen de forma sincrónica. Eso quiere decir que si ponemos un 1 en el reset del flip-flop, no se resetea inmediatamente. Se va a resetear únicamente cuando se produce el flanco ascendente de clock. Y ahora, con esta tecnología de flip-flops, que lamentablemente no los podemos representar con Logisim, a menos que hagamos nosotros los flip-flops manualmente, lo que va a ocurrir es que cuando se produzca ese valor que detecta la AND de 101, la AND va a producir un 1 para resetear, ese 1 va a llegar a todos los flip-flops, pero hasta que no tengamos el próximo flanco, bueno, en este caso sería descendente, pero hasta que no tengamos el próximo flanco descendente del contador, no se va a producir el reset. Y entonces de esa manera vamos a tener uno más en el módulo de cuenta. Si detectamos el 5, entonces el módulo de cuenta va a ser 6. Si detectáramos el 6, el módulo de cuenta sería el 7, por ejemplo. Si bien hasta ahora vimos circuitos que son contadores binarios, ahora vamos a ver unos circuitos que se autoperciben contadores pero que son no binarios. Lo que tenemos en pantalla es un contador en anillo, o conocido como un contador de código one hot, cuyo módulo es n. Vemos que el módulo de cuenta es 3 y la secuencia de cuenta va de 001 a 010 a 100 y luego repite nuevamente 001. Así que cuenta 3 elementos, el módulo es 3. Pero estas cuentas no son en binario. El circuito es bastante sencillo de entender, es un anillo donde la salida de cada flip-flop se conecta a la entrada del que sigue y cuando sale el último valor pega la vuelta y entra por el primer flip-flop nuevamente. Ahora, la particularidad que tiene este circuito es que cuando se enciende necesitamos que exista el primer 1 en el bit menos significativo. Así que para eso vamos a valernos de un circuito de Power On Reset que no es otra cosa más que unos capacitores y unas resistencias, pero que durante un intervalo de tiempo muy chiquitito desde que se enciende el circuito va a forzar en su salida un valor 1. Y ese valor 1 lo vamos a conectar a la entrada de set del primer flip-flop y a las entradas de reset de todos los flip-flops que estén a continuación. De esa forma vamos a lograr que en el momento que se encienda el chip, el primer flip-flop tenga un 1 y el resto tengan todos ceros. Notemos también que a diferencia de los contadores binarios, estos contadores no binarios están compuestos por flip-flops tipo D, no con flip-flops tipo T, con lo cual son más sencillos de implementar.
Para simular este circuito vamos a comenzar yendo a simular y vamos a apretar Reset Simulation y notemos lo que pasa con Power On Reset. Genera un 1 durante un tiempo y luego pasa a ser un 0. Por ende, ese 1 forzó el primer 1 en el flip-flop y el resto quedaron todos en 0. Y a partir de ahora, cada vez que damos un pulso de clock, lo que vamos a tener es que ese 1 se va a ir desplazando y tenemos un contador de módulo 3. A este código se lo conoce como one hot, ya que hay un único 1 que se encuentra en la secuencia de cuenta activado a la vez, y esto nos va a servir cuando generemos secuenciadores en la parte de máquinas de estado. Por último, vamos a ver otro contador no binario que genera código Johnson. Si lo vemos, el código de Johnson comienza con 000, luego ingresa un 1 en el menos significativo, luego ingresa otro 1 y se desplaza el original, luego ingresa otro 1 y se desplazan los dos originales, y luego empiezan a entrar ceros hasta que terminan de desplazar a los unos y se resetea el código y vuelve a empezar. Esto es módulo 2 por n, así que tenemos 3 flip-flops, 2 por 3 es igual a 6, y vemos que efectivamente tenemos 6 elementos que son el módulo de cuenta. Vemos que en este caso tenemos los 3 flip-flops en 0 cuando se encienden. La salida del último flip-flop se realimenta a la entrada del primer flip-flop, pero hay un negador en el medio, así que aquí vamos a tener un 1 que está a punto de ingresar. Podríamos haber puesto ese negador o podríamos haber tomado la salida complementaria del último flip-flop, hubiese sido lo mismo. Generalmente usamos la salida Q, así que por eso ponemos este negador, pero podríamos haber hecho cualquiera de las dos alternativas. Y vemos que con cada pulso de clock lo que vamos a generar es el código Johnson. Lo simulamos sin el reset en el analizador lógico y vemos que lo que generamos es efectivamente el código Johnson.